hermanos, quiero que me acompañen a la carta en Primera de Corintios, capítulo 3. Y hoy día vamos a estar viendo desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos desde el 16 y 17. Y la palabra dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. El mensaje del día de hoy lo traigo titulado bajo el tema ¿dónde Dios habita? Muchas veces nosotros aquí cerca en la comunidad, en las poblaciones, tenemos que ir a comprar negocios en donde se ha hecho muy popular que tengan el nombre donde Luchito, donde Juanito, donde Pedrito. Y esto hace referencia al lugar donde uno dice que va a ir a comprar. Esto se adoptó ya que la gente decía dónde voy a ir a comprar más que el nombre del negocio como tal. Entonces, cuando nosotros vemos esta similitud, también vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía que ir a un lugar en específico, un lugar concreto para poder estar delante de la presencia del Señor, como lo era el tabernáculo, que los judíos tenían que ir trasladando, guardando, desmontando y llevándolo a lo largo del desierto. Imagínense todo eso y tener que después volver a armarlo y para poder funcionar nuevamente y que la presencia del Señor bajara. Imagínense toda esa parafernalia de construir cada vez algo, avanzar durante 40 años, volver a armar que tuviera medidas y condiciones exactas para poder recibir la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos con el hermano Marco, íbamos a Melipilla, y teníamos que hacer mucha parafernalia cuando nosotros en Melipilla no contaba con los recursos que tiene hoy en día. Gracias al Señor ahora tienen un equipamiento muy parecido y casi los mismos equipos que nosotros tenemos acá. Y en ese entonces nosotros teníamos que llevar todo eso, trasladar, desarmar apenas terminara el culto, desarmar cada uno de esos cables de forma ordenada. No podía llegar y desarmarse de cualquier forma. Y guardar todo de forma muy delicada, porque son equipos delicados que tratarlos de forma así se pueden averiar y eso obviamente no son para nada baratos. Y llegábamos allá y armábamos y el día domingo después de eso llegábamos acá a Santiago y volvíamos a dejar acá. Yo el día lunes llegaba y tenía que volver a montar todo de nuevo acá. Y era cansador, claramente, no nos llevaba la misma cantidad de tiempo que era armar este tabernáculo. Pero aún así, en ese tiempo, el pueblo judío tenía que llevar y montar cada vez que ellos querían relacionarse con Dios y necesitaban relacionarse con Dios, armar el tabernáculo. Después, con el tiempo, cuando ellos tuvieron al rey Salomón, ellos pudieron construir lo que es el templo. Y ahí también habitaba la presencia del Señor cuando iban con los sacrificios y la presencia del Señor bajaba y también compartía con una sola persona. Eso es lo que nosotros vemos en que cada persona y el pueblo judío tenía que ir a un lugar y no era todo el pueblo, sino que era una sola persona quien podía tener contacto concretamente en la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos esta palabra templo, podemos fijarnos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrarnos a lo largo de la Escritura muchas veces con esta palabra templo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento lo podemos ver con el templo en Jerusalén, que era una construcción bastante llamativa,
bastante bonita, hecha de oro y con muchas características muy especiales, digno de llamar la atención o de ser una de las maravillas del mundo si es que el día de hoy pudiese existir. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos varias veces la palabra templo. Y hay dos palabras en griego que hacen mención a esta palabra templo. Una es hieron, que se refiere a la infraestructura en general, incluyendo los patios exteriores. Es una palabra templo que se ocupa, hieron, para decir que es una estructura en general, pero la parte exterior, incluyendo lo que lo tiene alrededor. Pero también hay otra palabra que significa naos, que quiere decir y se refiere al santuario interior. O sea, donde está la presencia de Dios, donde Dios habita. Y es así como el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, cuando dice, ¿no saben ustedes que son templo? Esta palabra templo es la segunda palabra que estuvimos viendo, que es naos, hablando de el santuario interior. No está hablando sobre la edificación externa, sino lo que hay internamente. Es esa palabra naos que está ocupando. Y si se dan cuenta, no tan solamente cuando leemos el versículo 16 está haciendo mención a un templo, sino que dice, no saben que ustedes. Pablo aquí no está hablando en singular, sino que Pablo está hablando en plural. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de examinarnos. Pablo nos está refiriendo de que cada persona es templo de Dios en este pasaje. Sí abarca ese tema aquí en la primera carta de los Corintios, que cada persona es templo de Dios. Pero más allá de lo que muchas veces nosotros conocemos o se nos ha predicado, es que Pablo en este contexto está diciendo de que la iglesia en general es templo de Dios. Que toda la comunidad es templo de Dios. Dios ya no habita en edificios físicos. Dios ya no habita en templos levantados con ladrillos, con diferente infraestructura. Dios ya no habita en objetos materiales. Ahora, si bien es cierto, nosotros sí somos algo material, pero no somos un objeto. Somos personas. Y es así como nosotros debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo está anunciando de que la iglesia en general, como comunidad de fe, todos ellos son el templo de Dios. No cada uno templitos que se juntan y hacen muchos templos, sino que es un solo templo. ¿Cierto? Es eso lo que la palabra está diciendo. Pablo habla en plural, no está hablando de forma individual a los corintios, sino que él está anunciando a todos los hermanos que todos ellos juntos y reunidos como cuerpo de Cristo es el lugar donde Dios habita. Ese lugar que en el Antiguo Testamento tenían que ir a un lugar específico y solamente se podía relacionar una sola persona. Ahora Pablo está diciendo que todos ustedes reunidos al mismo tiempo son templo de Dios. No dice son los templos de Dios, sino el templo de Dios. Es donde Dios actualmente está habitando en su iglesia. Y esto es una idea revolucionaria cuando fue explicada, ya que es un paradigma muy grande, incluso para el mismo pueblo judío. Imagínense un trasfondo de miles de años de historia, de estar acostumbrados de que la presencia de Dios haya estado en lugares físicos y específicos, que ahora pase a ser que la presencia de Dios esté en una comunidad de personas. Es un cambio de paradigma muy grande, un cambio de reglas que posiblemente para aquellos que estaban muy familiarizados con el término de que Dios venía en un lugar específico, en el templo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo,
ahora pasar a estar y ocupar a personas, y no solamente una persona, que ellos podrían pensar en el Mesías, sino en una comunidad de personas que fueran llamadas el templo de Dios, y es donde Dios está habitando, no donde Dios viene a habitar cada vez, sino que donde Dios ya está habitando y no se va a ir de ese lugar. Por lo tanto, nosotros debemos fijarnos que esto es algo, a lo mejor complicado, fue complicado para ellos, pero es algo que nosotros debemos entender, de que el lugar donde Dios habita es una comunidad de personas. Ahora, nosotros cuando pensamos en esto, podemos hacer una pregunta. ¿Podemos decir que cualquier grupo cristiano reunido es automáticamente entonces templo de Dios? Bueno, la respuesta sencilla es no necesariamente. ¿Ya? ¿Y por qué no necesariamente? Porque Pablo no está diciendo que cualquier grupo que se llame iglesia automáticamente sea templo de Dios. No está diciendo que todas las iglesias son templo de Dios, sino que Pablo describe, y hemos estado viendo a lo largo de la carta de Primera a los Corintios, de que Pablo escribe diferentes características para que nosotros seamos llamados templo de Dios, para que seamos la iglesia que Dios quiere. Una de ellas es que esté fundamentada en el Evangelio de Cristo Jesús, así como nosotros lo estuvimos viendo anteriormente en 1 Corintios 3:11, que decía, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se recuerdan que hablamos que Cristo Jesús era la piedra angular para construir y ser el cimiento, ser el fundamento del Evangelio? Bueno, este fundamento, esta piedra angular, no está simplemente para que nosotros nos lancemos encima de él y estemos encima de él y sin ninguna estructura, sin ninguna forma definida, sino que esta piedra angular es porque quiere Dios que haya una edificación en específica. Y esto es, lo dice la palabra, un edificio, un templo. Un templo donde Dios mora. Un templo donde Dios está, donde Dios habita. Y es ahí como nosotros podemos ver que el principio y el fundamento está con el propósito de construir algo. No solamente que veamos un fundamento y no pongamos nada encima de él, sino de que nosotros podamos seguir la estructura que dejó marcada el fundamento y dejó marcada también la piedra angular. Esa es una de las primeras características que Pablo también menciona acerca de lo que es una verdadera iglesia y que es un verdadero templo de Dios. Para nosotros tener la certeza si Dios está habitando en ese templo o no. Imagínense ser un templo y que Dios no esté habitando ahí y todos convencidos de que Dios esté habitando ahí. Sería triste. Sería totalmente lamentable. Una de las cosas también que Pablo avisa e informa que toda iglesia donde Dios habita es una iglesia que reconoce la autoridad apostólica. Y no estamos hablando de que nosotros debemos reconocer las autoridades apostólicas que hoy en día están saliendo y cada uno a veces se autoproclama apóstol, y no solamente autoproclamado, sino que otros apóstoles están proclamando a más apóstoles hoy en día, y no estamos hablando de que debamos respetar esa autoridad, sino que tenemos que respetar la autoridad de las Escrituras. Ahora, si yo les pregunto, ¿existen apóstoles hoy en día? ¿Existe la autoridad apostólica el día de hoy? Muchos dirían que no, pero yo les digo que sí. Y ahora van a decir que el pastor Matías ahora va a empezar a enseñar que así hay apóstoles y vamos a nombrar, en vez de pastores, ahora vamos a nombrar apóstoles. No, apóstoles sí hay el día de hoy, pero ¿saben cuáles son? Son los que están acá. Siguen estando con nosotros, no en vida, si bien es cierto, ya no están vivos, pero nosotros seguimos teniendo la instrucción apostólica. Sigue siendo un don de Dios que sigue bendiciendo a la iglesia. Es un don de Dios que continúa, pero solamente continúa con personas específicas que ya vivieron,
pero que siguen influyendo a través del Espíritu Santo y la influencia que Dios hizo en ellos. Es un don que se extiende por la posteridad hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor venga. Es un don que se sigue, pero solamente que Dios ocupó a esos varones. Reconocer la autoridad apostólica del apóstol Pablo, que él plantaba. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de que él plantaba iglesias, de que Apolo regaba, y todo esto acerca de que Dios dio el crecimiento? Bueno, reconocer la autoridad apostólica es necesario para que nosotros podamos, cada cosa que leamos aquí, asumirlo como palabra de Dios. Sabemos que esto lo escribió el apóstol Pablo. Este pensamiento salió ya sea dictado por él, escrito por él, pero sabemos que es idea y es inspiración del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el reconocer esa autoridad nos va a llevar a de que, a pesar de que Dios haya ocupado un hombre para escribir estas palabras, es palabra de Dios. Si nosotros no reconocemos esa autoridad del apóstol Pablo, vamos a decir estas palabras no son válidas. Así como muchos judíos también no reconocen la inspiración de Dios a través de estos hombres. Y muchas personas que no creen en Dios dicen, la Biblia fue escrita por hombres, por lo tanto, ¿cómo yo podría confiar en ellos como inspiración divina? Una de las cosas para que Dios habite es poder creer en esto, poder reconocer la autoridad apostólica. Ahora, una iglesia, una comunidad donde Dios habita, tiene que tener la presencia del Espíritu Santo. Esto es necesario. Si se fijan en el versículo 16, nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente para poder ser templo donde Dios habita, tiene que estar el Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo morando entre ellos. No puede no existir la presencia del Espíritu Santo si realmente en ese lugar es Dios está habitando ahí. Y no queremos decir de que una iglesia tiene que tener, como popularmente hoy día conocemos, la presencia de Dios, que muchos dicen que baja en el momento del culto y crea una atmósfera diferente en donde sentimos la presencia de Dios. Y eso, si bien es cierto, es algo que nosotros vemos en la Biblia, pero es algo que es como Dios se relacionaba en el Antiguo Testamento. Venía Él y descendía en un lugar específico. Hay muchas canciones de iglesias que cantan Espíritu Santo ven para traer la presencia de Dios y tener una atmósfera diferente en el lugar. Le dan la bienvenida al Espíritu Santo como si esta casa fuera nuestra. La verdad, hermanos, es que este templo es de Dios. Y el primero que está aquí no son las personas, es Dios mismo que va añadiendo personas, pero Él ya estaba ahí. De hecho, Él es el fundamento. De hecho, Él es el cimiento. O sea, Él empezó eso. No es como que nosotros vamos a construir y luego lo vamos a invitar a Él, sino que es todo lo contrario. Nosotros somos templo de Dios, pero debemos reconocer cuáles son esas características para entender si es que realmente Dios está habitando en medio de nosotros. Ahora, una de las cosas que nos dice la carta en Primera de Corintios y también nos dice el versículo 17 del que estuvimos leyendo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Hemos estado viendo de que Dios no está a favor de la división, del pecado y ninguna de esas cosas. Por lo tanto, una de las características fundamentales para saber que Dios habita ahí, y es donde Dios está habitando el día de hoy, es que sea un lugar donde la santidad sea algo característico de esa edificación, sea algo característico de ese templo. Si no hay santidad, si no hay unidad entre los hermanos,
Es algo complicado que Dios esté habitando ahí. Es algo complicado tener la certeza absoluta de que Dios está morando y ahí está el Espíritu Santo en ese lugar. Podríamos ponerlo en tela de juicio si realmente Dios está acompañando esa edificación. Entonces esto implica que no todo grupo religioso o espiritual que se diga ser cristiano es necesariamente templo de Dios, hermanos. Especialmente si algunos grupos han abandonado el evangelio de Cristo Jesús, algunos que promueven herejías, que están hablando cosas y no invitan a las personas al arrepentimiento. Hay muchos lugares en donde se está buscando otro tipo de cosas y no se está buscando realmente lo que Dios está pidiendo. Vemos muchas veces que en iglesias y en comunidades se proyectan a tener mejores lugares y mejores instalaciones con el afán simplemente de estar más cómodos. Y esto muchas veces uno escucha también en la radio, en la misma televisión, que hay canales cristianos. Escuchamos pastores orando por pedir mejores instalaciones, tener más estacionamientos, tener más cantidad de cosas. Pero en ningún momento escuchamos que ellos estén orando que el Señor esté trayendo más almas y que el trabajo evangelístico y que las instalaciones sirvan para recibir a más personas. Solamente están pidiendo más para tener mayor comodidad. Uno podría pensar, ¿de qué sirve ese aire acondicionado que está allá atrás? Bueno, yo les digo, ese aire acondicionado no es para que nosotros estemos más cómodos, más calentitos. Si bien es cierto, usted puede ahora estar más calentito de lo que está afuera, que hace frío y todo eso. Pero el aire acondicionado no tiene que ver con fomentar una comodidad, sino que tiene que ver con eliminar una distracción. Tiene que ver eliminar una distracción. ¿Para qué? Para que cada persona que nos visite, y usted, hermano, en especial, pueda cada vez tener menos obstáculos para que su mente en su totalidad pueda estar concentrado en adorar, en escuchar y obedecer y entender y ser ministrado por la palabra de Dios. Ahora usted tiene algún problema, se siente incómodo con la temperatura, mucha calor o tiene mucho frío. ¿Están bien? Se los pregunto, porque si hace mucho frío, ¿qué hacemos? Se sube. Si hace mucho calor, lo apagamos. La idea es eliminar un obstáculo que puede estar ocupando pensamientos en nuestra cabeza. El día de ayer conversaba con un hermano y le comentaba de que si nosotros estamos en un bautismo y yo quizás predico con short de traje baño y chalas, lo más probable es que no haya ningún problema. Porque en el contexto de piscina y todo eso, nadie se va a sentir incómodo. Porque todos estamos en eso. Ahora, si yo el día de hoy viniera con short y chalas, alguien podría decir, qué antibíblico. Bueno, no encontramos nada en la Biblia que lo prohíba. Si bien es cierto, tiene que haber un decoro al momento de nosotros presentarnos delante del Señor. Pero imagínense que yo estaría vestido así y en vez de usted poniéndome atención a lo que yo digo, estar pensando, ¿por qué el pastor Matías vino con chala y short? Estaría todo el culto pensando en por qué esa persona vino así, en vez de tener otra vestimenta. Esas son distracciones que pueden afectar. Ahora, hay distracciones que realmente son injustificadas, ¿ya? Ahora, si usted se distrae porque parezco que no me peino, ya, ese es su problema. Yo le digo, yo intento hacer todo lo posible para que parezca que estoy peinado y todo eso, pero a veces no resulta mucho. Es así mi pelo, trato de cortarlo de vez en cuando y ahora no lo puedo cortar mucho porque estoy quedando algo calvo, así que no me gusta mucho cómo se ve. Pero yo les digo,
No es algo para realmente desconcentrarse. Pero todo lo demás lo hacemos para eso, no para buscar nuestra propia comodidad, sino que para buscar y respaldar y seguir ganando almas en el Evangelio. Es eso lo que caracteriza. En cambio, otras iglesias han abandonado eso, han promovido herejías. No indican y no llaman a la iglesia al arrepentimiento, sino que ellos están marcados y se caracterizan por el abundante pecado que hay en sus iglesias, los innumerables escándalos que andan en boca no tan solamente de la iglesia cristiana, sino también de aquellos que no están en la fe. Lo esencial, hermanos, en el reino de Dios y en el templo donde Dios habita es que podamos ser fieles al Evangelio. Tengamos esa fidelidad que Dios nos pide para que Él pueda habitar justamente donde Él quiere habitar en este momento. Él quiere habitar en el templo, pero el templo es la iglesia. El templo es la comunidad de hermanos. No esta infraestructura que aquí en estas paredes, dentro de las fibras de madera, está el Espíritu Santo y es madera santa, es palo santo. ¿Ya? No es nada de eso. Sino que cuando nosotros nos reunimos, Dios está habitando en medio de nosotros. Y Él cuando nosotros nos vamos, no es que Él se va y después baja como si fuera lo mismo que en el Antiguo Testamento. Él continúa habitando en templos que son personas y eso lo vamos a ver más adelante en la carta en primera a los Corintios. Pero cuando nosotros nos fijamos que muchas iglesias el día de hoy están abandonando todas estas cosas para saber si realmente Dios está habitando ahí, podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando hay pecado o división dentro de la iglesia? ¿Dios sigue habitando ahí? ¿Qué podríamos pensar? ¿Dios sigue habitando en una iglesia donde hay pecado, hermanos que pecan o hermanos que se dividen? Bueno, la verdad es que esto es un poco más complicado de responder, porque no necesariamente porque en una iglesia haya pecado o algunos estén practicando la división, quiere decir que Dios no va a estar ahí, ya que el apóstol Pablo no les dice a los hermanos aquí que Dios no habita entre ellos. Sabemos que había hermanos que estaban promoviendo lo que era el partidismo, las divisiones. Vamos a ver a lo largo de esta carta que había mucho pecado entre los hermanos, pecado realmente cuestionable. Y uno puede decir, en ningún momento Pablo les dice que ellos no son templo de Dios por su pecado y por las divisiones. Pero si bien es cierto, Pablo no les dice que ellos ya no son templo de Dios a pesar de su carnalidad, sino que el apóstol Pablo lo que hace es recordarles su identidad en Cristo para llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque una iglesia haya pecado o que en algunas ocasiones haya practicado el partidismo, la división, Dios se va de ahí. Lo que Dios hace es perseverar. Dios es paciente. Dios busca. Dios no abandona tan fácilmente a su iglesia. No es que alguien haya caído en practicar la división, la murmuración y Dios diga, ya, hay división, me voy, nos vemos. Y uno diga, pucha, no alcancé a hacer nada al respecto. Dios persevera en su iglesia. No es tan fácil que Él diga, bueno, se acabó, me voy. Sino que Dios habita y Él busca que nosotros vayamos al arrepentimiento. Dios no se da por vencido tan fácil. Ustedes van a ver que aquí hay mucho pecado y hay mucha división en esta iglesia de los Corintios. Pero a pesar de ese pecado, a pesar que un pecado que uno podría pensar racionalmente que Dios no está ahí, por las características y en la clase de pecado que estamos viendo, Dios no ha abandonado esa iglesia aún. Ahora uno podría decir, sí, Dios es paciente, pero Dios no es indiferente al pecado.
El hecho de que Él no abandona la iglesia fácilmente no quiere decir que Él sea permisivo con el pecado, sino que todo lo contrario, Él no lo aprueba. Y es por eso que mueve al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo para escribir esta carta y llamar a los hermanos al arrepentimiento. Esta es una carta de urgencia, es una carta a dejar esa conducta. Porque si Dios avisa y ellos no cambian su actitud, Dios se alejará de ellos. Dios saldrá de en medio de ellos y quedará un edificio sin cimientos y sin Dios. Un edificio, ¿qué será de un edificio sin cimientos? Se destruye, se derriba, se cae solo. No queda piedra sobre piedra, quedan solamente escombros, no hay utilidad en ello. En el versículo 17, el Señor nos dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Estas son palabras bastante severas. Esto es un llamado urgente, hermanos, a que nosotros somos responsables de lo que hacemos en el templo de Dios. Dios se toma muy en serio a su templo, porque su templo también es su esposa. Si el día de mañana alguno de ustedes, yo les digo, si alguno de ustedes busca y persevera en la división, en el partidismo, en dañar y en dividir la iglesia y llenarla de pecado, lo que dice el Señor es algo muy severo. Y no es yo diciendo, dice, sino que si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Yo les digo, si algún día siente la tentación o pasa por su mente usted promover lo que es la división y promover el pecado en la iglesia, el Señor mismo, Él personalmente, no a través de los pastores, no a través de los hermanos, no a través de las circunstancias, sino que Dios personalmente no dejará de mirarlo. No es que ya no te tomo en cuenta, te dejo a un lado, ya ve tú cómo sigues en tu vida, quedas a la deriva, sino que Dios personalmente le destruirá a usted. O sea, Él dice, te destruirá. Y esto parece una amenaza y bueno, y si lo es así. Dios no quiere andar con juegos, para Él es muy importante. Él no va a estar cuidando si lo dice con palabras suaves o no. Él va a buscar su destrucción si es que usted está empecinado en eso, en buscar la división, en buscar la murmuración, en buscar el pecado en la congregación. Dios le va a destruir. Es una afirmación. No es una advertencia de precaución, sí lo es, pero Él está diciendo de que si alguien hace esto y persevera en esto, Él personalmente le destruirá. Yo le digo, si alguno de aquí o otra persona se atreve a meterse igual también con mi esposa, yo les digo, yo no lo voy a llamar a disciplina ni nada por el estilo. Se están metiendo con mi esposa. Si alguien de allá afuera se trata de pasar de listo agresivamente con mi esposa, me va a conocer. Y yo no voy a reprenderlo en el nombre del Señor. Yo lo voy a reprender en el nombre del Señor. Simplemente, ¿cómo el pastor Matías se agarrará con vos? Yo les digo, por mi esposa yo sería capaz de entregar mi propia vida. Así de simple. Y eso lo dice la Escritura. No es una opinión mía, es así. Los esposos debemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestras esposas. Y es así como Dios también fue capaz de entregar la vida por ella. Y el Señor no tan solamente dice, bueno, quedarán de lado aquellos que insulten y todo eso. No, Él dice que personalmente se encargará de destruir a cada quien. Esto es algo muy severo. No es que simplemente Dios te deje de lado, sino que Dios, imagínense a Dios. ¿Hay alguien que pueda poner un obstáculo a Dios? ¿Hay alguien que pueda frenar su poder?
Imaginen, Dios carece de recursos. Imagínense Dios ocupando todo su poder, toda su gestión, todo lo que Él puede hacer para solamente destruirle a usted. Y uno puede decir, ¿qué Dios de amor es ese? Bueno, yo le digo, el Dios de amor es el que ama a su iglesia. Y Él la va a cuidar sobre todas las cosas. Ese es el verdadero amor. Él no tiene por qué tener compasión de aquel que quiere destruir por lo que Él entregó su propia vida. No tiene por qué. No le debe nada a nadie. ¿Por qué tendría que ser amoroso? ¿Por qué tendría que aguantar eso? Si Él entregó su vida. Él muchas veces es compasivo y advierte a través de las cartas. No simplemente viene y destruye, sino dice, si ustedes perseveran en esta actitud que ya vienen teniendo, ya saben ustedes lo que irá a pasar. El Señor confrontó a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Yo creo que si Saulo de Tarso en ese momento hubiera dicho, te voy a seguir persiguiendo y ya nos vamos a ver nuevamente y ya nos vamos a ver las caras, creo que Saulo de Tarso de ahí no pasaba. De ahí no hubiese salido vivo, porque se había metido con algo que no tenía que meterse. Pero la misericordia del Señor, en vez de destruirlo ahí mismo por haberse metido con su iglesia, lo llevó a tener misericordia y a advertirle. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él se dio cuenta inmediatamente de su error y admitirlo. Las palabras de Dios no están aquí para decir, vengo por su destrucción, sino que la palabra de Dios está para que digamos, esto es importante para Él. Y debemos cuidarla como tal. Debemos cuidar el templo de Dios, que es la comunidad de la iglesia. Esto no sucede automáticamente, ni podemos garantizar que una iglesia esté habitando Dios, donde haya división y todo eso, pero yo les digo, para eso están estas cartas. Para volver nuevamente a la corrección que Dios quiere hacer con nosotros. Versículo 17 nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Quiere decir que el templo de Dios como comunidad de la iglesia tiene un llamado. Y este llamado a que nosotros permanezcamos en la santidad de Dios. Es eso lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es eso lo que el Señor quiere para la iglesia de Él. Toda división, toda contaminación, toda corrupción dentro de la iglesia es un ataque directo al templo de Dios. Así que tengamos cuidado, tenemos advertencia de Dios porque Él tiene misericordia de nosotros, es una advertencia. Y si algún día vamos a caer en eso, tengamos cuidado con lo que estamos jugando. Es una mala idea, es una pésima idea. Creo que es la peor idea que a alguien se le podría pasar por la mente. Hermanos, donde hay una comunidad centrada en Cristo Jesús y en su evangelio, ahí es donde Dios está presente. Es ahí donde Dios habita.